¿Qué tal, traders? Bienvenidos a este curso de Smart Money Concepts, un curso donde vas a ir de 0 a 100 en todo lo que tiene que ver con el análisis basado en Smart Money Concepts. En este orden de ideas vamos a iniciar con la primera parte, donde vas a conocer qué es un BOS, un CHOCH, y vas a aprender a hacer un mapeo de estructura como todo un profesional. Así que si este contenido es de tu interés, por favor quédate hasta el final del vídeo y suscríbete para que este contenido también pueda llegar a muchas más personas y puedan empezar a ser un trader rentable. Así que sin más, empezamos. Como primero que todo, debemos conocer la unidad mínima con la cual medimos el movimiento del precio. Esa unidad mínima la conocemos comúnmente como vela japonesa. Sin embargo, existen gráficos de muchos tipos, como son el gráfico de líneas, el gráfico de velas Genkin Ashi, el gráfico de velas Renko, el gráfico de barras tick, pero para efectos de Smart Money Concept en su análisis técnico vamos a centrarnos en la unidad de medida más pequeña, en este caso la vela japonesa. Una vela japonesa simplemente es una barra vertical que lo que hace es graficar el comportamiento del precio, y esa graficación pues nos deja 4 niveles claves dentro del movimiento del precio. Cabe decir también que este movimiento del precio o este comportamiento del precio que se grafica en una vela japonesa ocurre en un determinado periodo de tiempo. Puede ser un minuto, una hora, 4 horas y hasta un mes. Entonces vamos a entender cómo se forma una vela japonesa. En primera instancia hay que conocer la naturaleza del movimiento del precio. Cuando digo naturaleza, quiere decir que el precio solamente tiene dos sentidos, alcista y bajista. Para un sentido alcista, la vela comúnmente la vamos a ver o se va a dibujar de color verde. Y para un sentido bajista se va a dibujar de color rojo. Esto es cambiante de acuerdo a la personalización que usted tenga en su plataforma de análisis técnico. En este caso yo estoy utilizando TradingView, que dicho sea de paso es la más popular a nivel mundial y mucho más completa. Entonces empecemos. Una vela japonesa tiene un nivel de apertura u open. Ese nivel lo que nos dice es el inicio del movimiento del precio dentro de esa temporalidad. Una vez el precio se empieza a desplazar hacia abajo, llega hasta este nivel y nos deja su nivel más bajo o su low. ¿Qué quiere decir aquí? Que desde aquí el precio empezó a subir, a impulsarse hacia arriba y llega hasta este nivel, que sería su nivel más alto o su high. Una vez el precio llega ahí y se empieza a devolver, una vez termina el tiempo en el cual está temporalizado el comportamiento del precio para esta vela, deja su nivel de cierre o su close. ¿Qué quiere decir? Que el precio tuvo un nivel de apertura, un nivel mínimo, un nivel máximo y un nivel de cierre. Esos 4 niveles son muy importantes a la hora de hacer análisis técnico en SMS o Smart Money Concepts. Igual ocurre para un escenario bajista. Esta vela abre en este nivel aquí arriba, se empieza a desplazar hacia arriba, dejando un nivel alto, sería su high, y desde aquí se empieza a empujar el precio hacia abajo, dejando este nivel más bajito, sería su low o su bajo, y finalmente una vez termina el tiempo, el precio se desplaza hacia arriba, dejando este nivel de cierre o close. Cabe decir que todo el movimiento que recorre desde su nivel de apertura hasta su nivel de cierre va a quedar encapsulado en este rectángulo que se ve aquí, y eso se conoce como cuerpo de la vela. Todo lo que quede por fuera del cuerpo, es decir, del open y fuera del nivel close, se va a conocer como la mecha de la vela. Todo lo que comprende
el recorrido del precio entre su nivel de apertura y cierre va a ser su cuerpo, y todo lo que sea o esté fuera de él va a ser su mecha. No obstante, también cabe decir que muchas veces el precio tanto de apertura puede coincidir con el precio high, y el precio de cierre puede coincidir con el precio low para un escenario bajista. Y una vela alcista puede coincidir el close con su high y el open con su low. Esos casos son puntuales, sin embargo, pues es necesario que puedas conocerlo, porque cuando lo veas en el mercado real sepas identificar el nivel de cierre, nivel de apertura, nivel alto y nivel bajo de una vela japonesa. Ahora bien, sabiendo esto y dicho esto, continuamos. En estos diagramas tenemos un movimiento hacia el alza y un movimiento hacia la baja. El movimiento al alza se ve representado en este cuadro verde, y el movimiento a la baja se ve representado en este cuadro rojo. Tenemos tres velas en ambos escenarios: la vela A, la vela B y la vela C. Este movimiento que se está presentando aquí es un movimiento impulsivo alcista, y este movimiento es un movimiento impulsivo bajista. ¿Por qué puedo afirmar eso? Simplemente porque cada vela, o el nivel de cierre de cada vela para el escenario alcista, está por encima del nivel máximo de la vela anterior. Como pueden ver aquí, la vela B tiene su nivel de cierre en esta parte, y este nivel está por encima del nivel máximo de la vela anterior. Quiere decir que este movimiento es un movimiento impulsivo, y a su vez la vela C, con la letra C, cierra por encima del máximo de la vela B, configurando un movimiento impulsivo hacia el alza. Y lo mismo ocurre para el escenario bajista. Vemos que la vela B cierra por debajo del low de la vela A, dando un impulso bajista, y la vela C igualmente cierra por debajo del nivel low, que sería el mismo nivel de cierre de esta vela B, configurando así un movimiento impulsivo bajista. Entonces, el movimiento o la naturaleza del movimiento del precio en los mercados financieros son impulsivos tanto hacia arriba como hacia abajo. Cuando nos referimos a lo que es una estructura de mercado, podemos ver que los movimientos impulsivos siempre son más prolongados. Aquí en este diagrama estoy graficando los movimientos impulsivos de color negro o un color oscuro, y los retrocesos con un color violeta y la línea puntuada. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sería un movimiento impulso y un movimiento de retroceso a nivel de estructura de mercado. Porque una vez yo empiezo a unir los impulsos con los retrocesos, ya empiezo a graficar lo que es una estructura. Este es lo que conocemos como una estructura. Y una estructura está conformada por impulsos y retrocesos, siendo los impulsos de mayor longitud o mayor recorrido, y los retrocesos de menor recorrido en el sentido opuesto. Ahora, si observamos ese mismo movimiento del precio mapeado en estructura a nivel de formación de velas, podemos ver un escenario donde hay un movimiento impulsivo hacia abajo, un movimiento impulsivo hacia arriba. Como este movimiento es de menor longitud o de menor recorrido, pues se entiende que es el retroceso de este impulso. Una vez inicia un nuevo impulso hacia abajo, vemos que el movimiento también es altamente prolongado. Entonces, a nivel de estructura tenemos dos impulsos y un retroceso. Igual ocurre aquí, el precio se empieza a mover impulsivamente hacia arriba. ¿Por qué impulsivamente? Porque el cierre de vela siempre está superando el máximo de la vela anterior. Quiere decir que este movimiento es impulsivo, pero de menor longitud que el movimiento anterior. Entonces, automáticamente, si empezamos a ver esto en conjunto y formamos la estructura, vemos que estos son los impulsos y las subidas son los retrocesos. Ahora bien, una vez tenemos un impulso y el retroceso empieza a superar
la longitud o el recorrido del impulso anterior, empezamos a ver que el sentido empieza a cambiar. Cuando digo sentido, hablo de la dirección del mercado o la dirección de la estructura. Entonces veníamos con impulso bajista y de un momento a otro los impulsos empezaron a ser alcistas. Vemos un movimiento impulsivo pero de menor recorrido hacia abajo. Esto nos confirma que ya estamos con impulsos alcistas y retrocesos bajistas. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar con total certeza un impulso y un retroceso? Es totalmente sencillo y aquí es donde vamos a empezar a entrar un poco en materia en el análisis de Smart Money Concepts. Entonces, inicialmente tenemos este dibujito de aquí, este diagrama, donde vemos un movimiento impulsivo a la baja. ¿Por qué impulsivo? Insisto, porque el cierre de las velas siempre viene superando el nivel de low o el nivel más bajo de la vela anterior. Lo mismo ocurre con esta vela que tiene su nivel de cierre en esta parte y supera el low, el nivel más bajo de la vela anterior. Ahora, he señalado esta vela con la letra P porque esta es la vela que finaliza todo el movimiento impulsivo. Es decir, el movimiento inicia en esta vela grandota de color rojo y finaliza en esta vela P. Finaliza aquí porque la vela P tiene el nivel más bajo de todo el recorrido bajista. Una vez el precio empieza a hacer su movimiento impulsivo hacia el lado opuesto, podemos garantizar que esto es un retroceso válido. ¿Por qué es un retroceso válido? Porque la vela con letra M barre el nivel alto de la vela que finaliza el impulso, en este caso bajista. Es decir, el precio empieza a subir, aquí barre este nivel que es la vela, el nivel alto de la vela que finalizó el impulso, configurando esto un retroceso válido. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué me sirve esto? Yo puedo empezar a dibujar la estructura de mercado de esta forma, porque esa regla que le acabo de decir cumple y me avala este retroceso. Caso contrario ocurre en este ejemplo. Vemos que hay un movimiento impulsivo, la vela P finaliza el movimiento, pero una vez el precio se empieza a mover hacia el lado opuesto, es decir, hacia el lado de arriba, nunca la vela M ni la siguiente neutralizaron o barrieron el nivel high o el nivel más alto de la vela que finalizó el impulso, es decir, la vela P. Entonces sería un error dibujar este movimiento a nivel estructural porque esto no es válido. Este movimiento realmente sería iniciando desde aquí hasta aquí. Este movimiento sí está bien mapeado. Entonces, entiéndase, un movimiento, un retroceso válido simplemente me va a barrer el nivel más alto o bajo, sea el caso, de la vela que finaliza el impulso. Para un escenario bajista como este, el nivel de la vela P sería el nivel high, que debe ser barrido para que un retroceso se considere como válido. Vamos a ver el último diagrama donde vemos que hay un movimiento impulsivo, en este caso hacia el alza, y la vela P finaliza ese movimiento. ¿Por qué? Porque tiene el máximo de todo el movimiento. Finaliza aquí. Una vez el precio se empieza a mover hacia abajo, vemos que la primera vela intenta llegar pero no lo hace, pero la segunda vela sí barre, en este caso con su mecha, es decir, la vela M barre con su mecha el nivel low de la vela P, que es la que finaliza mi movimiento alcista, mi impulso, y se entiende esto como un retroceso absolutamente válido. Ahora, tenemos otro escenario. Hay nuevamente un impulso alcista donde finaliza con la vela de letra T. Y una vez finaliza ese movimiento impulsivo, empieza un movimiento impulsivo a la baja. Pero nunca esas velas, en este caso la de letra J, que es la más cercana al nivel low, nunca barre este nivel. Entonces yo no puedo afirmar que esto es un retroceso válido. Eso no sería válido porque no se está cumpliendo la regla del Smart Money. Entonces, al final,
del día, la estructura sería de este modo. Esa sería la estructura válida. Siendo esto los tres ejemplos más claros para poder explicar el mapeo de impulsos y retrocesos, espero que haya quedado muy claro. En caso que no, vuelve, repite unos segundos este video hasta donde empezamos a explicar y allí vas a poder entender nuevamente toda la explicación acerca del mapeo de impulsos y retrocesos. De acuerdo, continuamos con el siguiente tema, que es un BOS. ¿Qué es un BOS? Pues sus siglas traducen Break of Structure, que significa rompimiento de estructura. ¿Qué significa esto? Realmente en el dibujo podemos ver un movimiento impulsivo, un retroceso válido, y una vez el precio hace su retroceso válido, me deja este punto mínimo y este punto máximo del movimiento de impulso. Quiere decir que una vez el precio quiebre esa estructura, se considera un rompimiento. Es decir, si el precio viene y supera este nivel, se dice que estamos evidenciando un BOS o un rompimiento de estructura. Ahora, dicho esto, vamos a ver a detalle cómo se identifica un BOS. Así que vamos. Una vez yo tengo identificado mi impulso, mi retroceso, ¿por qué? Porque tengo movimiento impulsivo que finaliza con la vela de letra P, viene la letra M y barre mi nivel low, configurándome un retroceso válido. Entonces ya yo tengo el inicio de mi impulso y el final de mi impulso. Significa que la vela con letra J hace un rompimiento al alza, y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Un BOS solamente se da cuando el rompimiento de la estructura se da con un cierre de vela. Cierre de vela. Esto es muy importante. Si el precio no cierra por encima de ese nivel para un escenario alcista, no se considera un BOS, y es lo que vamos a ver en el siguiente gráfico. Aquí vemos un movimiento impulsivo que finaliza en la vela P, y el retroceso se convierte en válido porque barre su low, su nivel low, y una vez el precio configura su retroceso válido, empieza a subir nuevamente. Pero ¿qué sucede? El precio llega hasta este nivel y se devuelve por debajo, cerrando por debajo del máximo del impulso. ¿Qué quiere decir esto? Que esto me está configurando un fake BOS o una toma de liquidez, que es lo que vamos a ver en futuros videos. Pero a nivel de estructura, esto es un fake BOS. ¿Qué significa esto? Que aquí no se configuró o no se dio o no se confirmó un rompimiento estructural o BOS. Ahora, para el siguiente escenario y último, tenemos nuevamente un movimiento hacia el alza, finaliza en esta vela que no tiene letra, y vamos a configurar un retroceso válido porque por poco el precio, la vela roja barre el low de la vela que finaliza mi impulso. Ahora bien, desde aquí el precio empieza a subir y hace un primer intento. Llega aquí, prácticamente está simulando el escenario que tuvimos acá, porque hace un intento y se devuelve y cierra por debajo de mi nivel máximo de todo el impulso. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí todavía no hay un BOS confirmado. Pero una vez una vela cierra por encima, ahora no por encima de mi nivel máximo, sino por encima del máximo de este intento, ahí sí se puede decir que se ha dado un quiebre de estructura. Esto es muy importante que lo entienda. Tenemos un falso rompimiento y después sí tenemos la confirmación del rompimiento. En este escenario sí podemos dibujar nuestra estructura de este modo, indicando aquí el BOS. Inicialmente lo teníamos mapeado en este nivel y por el comportamiento del precio ya quedó mapeado en este nivel, para que lo tengan presente y sepan analizar de forma correcta
los movimientos del precio. Ahora y por último, en esta parte 1 vamos a ver lo que es un mapeo de estructura. ¿Qué significa un mapeo de estructura? Simplemente es identificar los puntos máximos y mínimos de nuestra estructura principal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo. Tenemos un movimiento impulsivo a la baja y tenemos un movimiento impulsivo hacia el alza. Pero ese movimiento impulsivo hacia el alza se está dando con esta estructura: impulso, retroceso, impulso. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que este nivel ahora, que es mi nivel más bajo, me está diciendo que una vez el precio rompa este nivel con un cierre de vela muy importante, me avala este punto como el punto más alto y el punto válido para la estructura. Es decir, ya tengo mi nivel low y mi nivel high. Este nivel high solamente se confirma cuando se configura el BOS. Pero mucha atención acá. Acá vemos que el movimiento del precio no se dio de forma directa. Simplemente hizo un impulso, retroceso y otro impulso que sí configuró mi BOS. Pero ahora tenemos dentro de todo este movimiento una estructura interna. Se dice que ese nivel que dejó o que hizo el rompimiento o que impulsó el rompimiento o el BOS se conoce como un punto de liquidez clave. En este caso lo vamos a llamar inducement. El inducement es simplemente un nivel de liquidez que obviamente lo vamos a ver más adelante con mucho más detalle, pero para empezar a mapear nuestra estructura de mercado de forma correcta debemos tocarlo. Entonces, cada vez que yo tenga un nivel de liquidez en estructura interna dentro del impulso, va a ser mi inducement. ¿Cómo así? Una vez el precio hace mi voz y se empieza a devolver y barre mi nivel de inducement, me avala para decir que este nivel aquí sería mi nuevo bajo a nivel estructural. Una vez el precio confirma un BOS, es decir, viene y rompe este nivel bajo, se puede decir que ya tengo un nuevo nivel alto en mi estructura. Y ese rompimiento o ese quiebre o ese BOS me deja un nivel de liquidez de inducción o inducement en inglés, donde simplemente es esperar que el precio vaya por él. Una vez lo toca, me avala mi nuevo punto estructural bajo. Y así hasta finalizar todo el ciclo del mercado. En este escenario vemos que el precio hace un BOS, quiebra con una vela, con un cierre de vela hacia abajo, mi punto estructural bien mapeado, pero yo no puedo decir que este punto ahora es mi nuevo bajo. Este no sería un análisis correcto. ¿Por qué? Porque el precio nunca fue a barrer mi inducement, que sería este. Por el contrario, ¿qué movimiento hizo el precio? El precio intenta devolverse un poco y nuevamente baja. Entonces ahora me deja un nuevo nivel de liquidez, siendo este ahora el inducement original y final, que termina marcando la estructura o el movimiento del precio. Una vez el precio se empieza a devolver y barre ese nivel, me configura ahora sí un nivel clave estructural. En todo este contexto sería mi nuevo bajo o low. Entonces, una vez el precio hace un quiebre estructural, ¿qué se espera? Que el precio vaya barra mi inducement, que sería el mismo punto donde inició el BOS o el quiebre de estructura, y nuevamente baje. Pero ¿qué sucede? El precio lo que hace es que hace un rompimiento hacia abajo y por arte de magia, bueno, no es magia, simplemente finaliza su ciclo, barre y empieza a hacer un quiebre estructural hacia arriba. Por primera vez en todo este escenario, el precio quiebra un punto alto de la estructura. Es decir, teníamos este punto,
teníamos este punto, teníamos este punto y ahora tenemos este punto estructural súper bien mapeado. Pero el precio sube sobre él, es decir, hace un rompimiento de estructura, pero a este rompimiento tiene, o lo vamos a llamar de forma particular, y va a ser un cambio de carácter o short, que en inglés significa change of character. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como por primera vez el precio rompe estructuralmente un high en mi estructura bajista, quiere decir que el sentimiento cambió o que el carácter cambió. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ya no podemos tener el chip vendedor, sino que por el contrario debemos tener un chip opuesto, es decir, comprador. Y para mapear la estructura alcista debemos cumplir las mismas reglas. Una vez el precio barre mi nivel de inducement, configura un high, un nuevo alto, y una vez se configura ese nuevo alto, simplemente voy a esperar que el precio rompa la estructura. Una vez rompe, me configura mi bajo estructural y así voy mapeando los puntos claves del mercado. Una vez el precio toca mi inducement, que es mi último punto de liquidez, me configura un nuevo punto estructural, que sería mi nuevo alto más alto que el anterior, y una vez esperamos que el precio haga un rompimiento de estructura, me configura y me habilita un nuevo punto estructural bajo, que sería mi bajo en esta vez más alto que el anterior. Y así debemos mapear de forma profesional nuestra estructura, empezando a contemplar la liquidez y en este caso mi nivel de inducement. Una vez el precio hace un quiebre de estructura o un boss y va y toma mi inducement, me habilita un punto estructural para nuevamente esperar un boss o un short, sea el caso. Espero que este contenido haya sido de mucho valor. Recuerda que este curso apenas empieza. Vamos a entregar mucha información de valor totalmente gratuita. Sé que esto y hasta menos lo están cobrando en otras partes. Así que si te interesa ser rentable, llegaste al lugar indicado. Estudia con mucha dedicación. El mercado solo paga la disciplina. Solo paga la disciplina. Así que estudia mucho, practica mucho y vuélvete un profesional. Recuerda darle like, suscríbete y vamos a crecer para que este contenido pueda llegar a muchas más personas. Sin más, me despido y espérame en un nuevo video. Hasta pronto.